Mishpatim está hoy en Éxodo capítulo 21 hasta capítulo 24, verso 18, el salmo número 119, que es uno de los salmos más largos. Curiosamente, el salmo más pequeño, o el más pequeño de toda la escritura, es el salmo 117. El estudio hoy se llama Mishpatim, que significa juicios y ordenanzas. Este estudio habla de un amplio conjunto de leyes civiles y éticas dadas a los israelitas que abordan cuestiones como la esclavitud, el robo y la justicia. Las leyes dan prioridad a la equidad y la compasión, haciendo hincapié en el trato ético hacia los demás. Además, vemos instrucciones acerca de la observancia de las fiestas, la ofrenda y las primicias a Yahweh. Aquí veremos un puente entre los mandamientos divinos y las directrices para las prácticas de equidad y ética, promoviendo una sociedad justa. Este estudio subraya la responsabilidad moral inherente a la alianza y proporciona un marco fundamental para el desarrollo de la comunidad, entrelazando los principios divinos con directrices para una vida recta. El enfoque de este estudio tiene que ver con Génesis 35:11, que habla sobre el repudio, el rechazo y la limpieza de nuestros corazones de todo tipo y especies de idolatría. También la santificación a Yahweh y el vivir una vida conforme a lo que está escrito. También veremos lo que tendrá cumplimiento en un futuro no lejano y es la unión de ambas casas, es decir, la casa de Judá y la casa de Efraín, ¿sí? Así que debemos prepararnos para la próxima reunificación. Bueno, entonces, hablando con respecto a la reunificación de las dos casas, así dice Ezequiel capítulo 37, verso 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahora comparemos este verso con lo que dice Oseas, capítulo 1, verso 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Al parecer vemos aquí que hay una elección democrática y al parecer ambas casas seguirán contaminadas por causa del sistema de los misterios babilónicos y en esta fecha temprana vamos a ver esto, pero más adelante Elohim va a restablecer la casa de David y el reinado milenial. La casa de Efraín son todos aquellos gentiles que volvieron a Yahweh, es decir, que cumplieron con su Torá, con lo que está establecido a través de sus profetas, y que creyeron a las palabras del Mesías y de sus apóstoles. Así que estas personas son las que van a subir de la tierra y le guste o no a los judíos, es decir, a la casa de Judá, cumplirán lo que Yahweh ha determinado por medio de aquellos gentiles. Y en este momento, según la profecía de los profetas o del Tanakh, todavía nos faltan dos grandes guerras y dos o tres generaciones más para aquella reunión. Judá necesita construir un templo anti-Yeshua, es decir, anti-Mesías, porque ellos no creen en Yeshua el Mesías, en el mismo que nosotros estamos creyendo, sino en el que ellos mismos van a levantar. Y con esto pretenderán matar al 90% de los gentiles. Recordemos que dentro de la casa de Judá están aquellos sionistas que están manejando los hilos de todo el mundo, que son los dueños de las industrias pornográficas, que son los dueños de Hollywood, que son los que están adorando en secreto a Baal, como dijo Yeshua. Hay de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos un momento para Isaías capítulo 10, verso 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Y si vamos a pensar por un momento que lo vamos a lograr sin humillarnos y rendirnos ante Elohim y su espíritu, y luego vamos a pretender reunirnos, realmente nos vamos a engañar, porque estamos en tinieblas y hasta este momento no estaremos entendiendo absolutamente nada. Así que no lo lograremos. Y bueno, pues perdónenme si les estoy hablando con mucha franqueza, pero mi trabajo es ayudarlos a lograrlo. Y los estándares son mucho más altos de lo que el 90% quiere ver y aceptar. Así que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo al respecto y por qué es necesario saber si queremos realmente sobrevivir.
muchos están viendo Hechos 15 como un claro testimonio de que los discípulos están negando todas las leyes de Dios y que solamente tienen que hacer 4 cosas. Es decir, apartarse de los ídolos, no fornicar, no consumir cosas que contengan sangre y no tener relaciones en el periodo menstrual de las mujeres. Pero lo que estamos viendo aquí realmente es el inicio para aquellos gentiles que están volviendo a Elohim, que están abandonando sus ídolos. Ese es el principio espiritual para empezar la santificación y esto también les da derecho para que se puedan reunir con nosotros que ya llevamos cierto recorrido. Por eso es importante que empecemos a entender de que la Torá ni los profetas fueron anulados, como lo dijo Yeshua, sino lo que está estableciendo Jacob, es decir, lo que él juzgó, es que no se inquietara a estas personas con el propósito que traían los fariseos, es decir, con aquellos judíos que estaban diciendo que era necesario circuncidar a estos varones y obligarles a guardar toda la ley. Y ellos no solamente estaban hablando de la Torá, sino estaban hablando era del Talmud, de la ley oral, y por eso aquellos discípulos decían que ni siquiera sus padres ni ellos habían sido capaces de llevar este yugo. Esa sí era una pesada carga. Lo que Yeshua dijo, vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Y así es. Cuando nosotros nos detenemos a observar los primeros 5 libros que están en la Biblia, vemos que las instrucciones son para niños. A pesar de que muchas personas creen de que estas palabras son difíciles de entender, realmente no lo son. Lo que pasa es que cuando las personas no se toman el trabajo de leer, empiezan a sacar estas conclusiones apresuradas. Pero lo que está pidiendo nuestro Padre es que hagamos ese curso. Esa primaria es necesaria porque una vez que entendamos las palabras que Él estableció a través de su siervo Moisés y las pongamos por obra, estamos listos para pasar al bachillerato o a la secundaria, que son las palabras de los profetas. Y cuando ya hagamos estas 2 cosas, vamos a estar listos para entrar en la preparatoria o en la universidad, poniendo por obra las palabras que el Mesías nos ha enviado, que hacen parte del conocimiento de nuestro Padre, y vamos a entender de que Elohim sí es amor, porque Él manda su sol y su lluvia sobre malos y buenos. Donde el Mesías nos pide que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos ultrajan y persiguen, también nos pide al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses y no esperemos nada a cambio. Es decir, nos dicen de una vez que por un acto de misericordia no podemos prestar plata a intereses. Son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo para que empecemos a perfeccionarnos, como está escrito, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Y qué es lo que dice Yeshua a sus discípulos? Dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Por eso es importante que nosotros nos empecemos a santificar a través de las instrucciones que nos dan en Hechos 15. Entonces, si crees en Yeshua o usted cree en Yeshua y usted es uno de los pocos que realmente se está tomando en serio la salvación y está dispuesto a abstenerse para empezarse a santificar y marcar la diferencia entre las prácticas abominables de las naciones, es necesario que usted no fornique, no practique la idolatría o inmoralidad carnal o inmoralidad espiritual, porque la idolatría es el principio que lleva a las personas a cometer adulterio y fornicación. También nos están pidiendo de que no comamos carnes estranguladas y que no bebamos sangre o que nos abstengamos de tener relaciones con mujeres que estén en su periodo menstrual. Entonces, si hacemos estas cosas inicialmente, vamos a poder entrar a las reuniones de cada Shabbat donde se deben leer las instrucciones para la edificación del alma. Luego, después de unos 3 meses, cada persona debe tomar la decisión si le gusta o no le gusta y si quiere quedarse o no se quiere quedar. Entonces, si le gusta, debe empezar a contribuir a la causa porque el reino de los cielos no crece por sí solo. Lamentablemente, el tema del diezmo ha sido un tema muy mal interpretado, donde aquellos hombres que trabajan para la iniquidad se han enriquecido a causa de la fe, es decir, son aquellos mercaderes de la fe. Pero si estamos hablando del gobierno de la Torah tal y como el Padre lo está estableciendo, no estamos hablando de un solo diezmo, estamos hablando de 3 diezmos. El primero para el sacerdocio, es decir, para las personas que trabajan para la obra, y hay ciertos ministerios que realmente están dándolo todo por llevar la palabra a las naciones, tal y como está escrita.
decir, aquellos ministerios que no están ni añadiendo ni tampoco le están quitando a la palabra. Esos son los ministerios que valen la pena apoyar, porque si no lo estamos haciendo de esta manera, estamos siendo entonces partícipes de aquellas obras de iniquidad. También es importante entender que si nosotros decidimos o queremos estar practicando el gobierno de la Torá, el gobierno de la Torá también está hablando de primisas, está hablando también de ofrendas y está hablando también de los primeros frutos. Cada cosa en su orden y también debemos entender que el segundo diezmo el Padre lo establece para que nadie se presente delante de él con las manos vacías. Es decir, cuando se presenten las fiestas, nosotros no tengamos que estar mirando de dónde vamos a sacar plata para poder hacer esa comida especial que se debe hacer en aquel día. Es importante que tengamos estas cosas claras para que podamos ejercitar la fe sanamente. Esta es la sana doctrina de la cual se habla en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah. Debemos entender de que también aquí surgió un problema, ¿no? Y es que vemos que hay muchas personas que no están dispuestas a hacerlo, ya sea por miedo, ya sea porque están idolatrando el dinero, ya sea porque son personas codiciosas, ambiciosas, porque están buscando cualquier excusa para no hacerlo. Y hay que recordarles de que eso es pecado, porque Deuteronomio 4.2 dice, no añadas a la palabra que yo te mando, ni quites nada de ello. Y también vemos en Deuteronomio capítulo 12, verso 32, donde nuestro Padre dice, cuidarás de hacer todo lo que yo mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y como bien sabemos, los que aman y hacen mentira serán echados al lago de fuego, tal y como dice Apocalipsis. Como hoy en día estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y no bajo el sacerdocio levítico, tenemos que entender de que a pesar de que el sacerdocio ha cambiado, hay ciertas reglas dentro del sacerdocio de Melquisedec, en el cual está a cargo Yeshua, el Mesías, él es la cabeza de todo el cuerpo. Hay ciertas cosas que no han cambiado y para eso tenemos que aferrarnos fielmente a sus palabras. Cuando él dice que él no vino a anular ni la ley ni los profetas, es porque no vino a romper, a cambiar, a mudar y tampoco a reemplazar las instrucciones que su padre dio a través de su siervo Moisés o de sus profetas. Bien, si nosotros tenemos esto en claro, entonces ya tenemos una base sobre la cual vamos a trabajar y vamos a estar edificando nuestra fe sobre la roca, como dice él. Así que es importante que nosotros mantengamos todos los estándares de Elohim. El problema es que a casi nadie le importa mantener los altos estándares que Elohim ha mandado. La gente siempre quiere ministrar, y hablemoslo entre comillas, según los estándares más bajos o según lo que a ellos les parece. Y bajo esta premisa, muchos están llamando pastores, pastoras, ministros, ungidos, profetas. Ustedes verán este movimiento crecer sobre estos estándares y es muy común hoy en día porque aquellos ministros siguen adelante y rebajan lo que Yahweh ha ordenado a través de sus profetas y así permitir que mucha gente entre en estas comunidades para poder recolectar más donaciones. Es decir, entre menos requisitos, se hacen más atractivos para las personas y para que las personas sean parte de estos ministerios. Vamos para Lucas capítulo 13, verso 24, y vamos a entender qué es lo que quiere decir Yeshua con esto. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si Yeshua está diciendo estas palabras, es porque debemos tener claro de que él no miente. Lamentablemente, tomaron la frase malinterpretada de Pablo donde dice salvos por gracia y están negando y borrando las palabras de nuestro ungido, del Mesías. Y están colocando las palabras de Pablo por encima de las palabras de Yeshua y de paso por encima de las palabras que Yahweh estableció desde tiempos pasados. Así que a la gran mayoría que yo he conocido no les importa estas cosas. Y lo que sucede es que la gente empieza a usar a Pablo para justificar las palabras de Elohim. Y no es eso lo que debemos hacer. Todas esas personas van a morir. Así que si no suena bien y debemos ser realistas, no podemos pretender
que vamos a estar de acuerdo con ellos. Al contrario, la escritura nos está llamando a contender fervientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, es decir, debemos diferenciarnos de ellos, debemos apartarnos de ellos. Y bueno, si en su corazón todavía está en estas falsas creencias, es decir, su corazón aún está en la descendencia de Esaú, que es el cristianismo o el catolicismo, entonces usted va a pretender también querer inventarse otros estándares diferentes y va a querer relajar los estándares o a diluirlos o a inventar una concepción diferente o algo que le agrade más o que le parezca más suave a su conveniencia. Y esto va a hacer que Elohim se enfurezca contra usted en el día final, porque precisamente eso fue lo que hizo Esaú. Su padre le recomendó que no se juntara con mujeres de las naciones y cuando él se vio decepcionado por lo que hizo su madre, ¿qué hizo? Fue y no tomó solamente una, sino tomó dos mujeres de las naciones. Y de ahí sale la descendencia de Esaú que se identifica con el color rojo. Y asimismo se identifica la bandera cristiana y la bandera católica con el color rojo y también con el color blanco. Es decir, hay una mezcla allí. Y esto también es lo que hace la mayoría de Efraín, que está representado por el mesianismo, es decir, personas que están saliendo del cristianismo y que salieron del catolicismo y están volviendo a las raíces hebreas y si no se están pasando para los rituales judíos, se están pasando hacia este espíritu cristiano donde todo lo vale y todo lo permite. El 99% no está haciendo lo que dice la Torah escrita ni lo que dice el nuevo pacto. Así que están en una absoluta rebelión, tanto hacia Yahweh como a su hijo Yeshua. Básicamente, estas comunidades están ajenas a lo que se tiene que vivir a través de la escritura, es decir, ellos ya armaron su propio paraíso y yo no sé si ustedes han oído hoy en día que algunos pastores se han atrevido aún a vender lotes en el reino de los cielos y no faltan las muchas personas que están comprando con dinero estos sueños paradisiacos. Así que estamos confirmando de que el 90 o el 99% de estas personas están camino a la perdición. Y lo que esperamos hacer en estos 30, 40, 50 años, se supone que es reducir esta tasa de destrucción por lo menos a un 90%. Es básicamente la última oportunidad que tienen todas estas comunidades de renunciar a ese romance de iniquidad que se han armado a través de las cartas de Pablo y aún han tomado a su hijo como parte de este mensaje de abominación, de este mensaje de iniquidad. Así que estamos tratando de ayudar a que todas estas personas reconozcan que los estándares de Elohim son los estándares de Elohim y los estándares del hombre siempre tendrán que ver con la conveniencia del hombre. Bien, entonces muchas personas están ignorando estas banderas rojas, están ignorando que se están pasando estos semáforos en rojo y que en el día del juicio Yeshua no va a prevaricar y eso lo dicen los proverbios. Prevaricar es una palabra que significa hablar en contra de una ley real. Es decir, manipularla, tergiversarla, buscarle la comba o la manera para saltarme esa ley. Eso es prevaricar. Bien, entonces vamos a confirmar esto en Isaías capítulo 10, verso 22, donde dice, porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, incontable, tan solo un remanente de él volverá. La destrucción decretada rebosará de justicia. Donde dijo Yeshua, y donde esté el cuerpo muerto, allí se encontrarán las águilas. Recordemos que las águilas son aves que también consumen carroña. Y esto es una seria advertencia para nosotros si es que vamos a ser parte o de la mesa de Yeshua o vamos a ser parte de ese cuerpo muerto. Porque hay muchas personas que hoy en día se dicen hablar de la escritura, pero están viviendo para el pecado y están muertos para Elohim. Hoy en día, lamentablemente, hay mucho discurso y no hay ningún compromiso. Los creyentes en su gran mayoría son tibios y se creen calientes, pero la realidad de estas personas es que, como les dije, están vivos para el pecado y muertos para Yahweh. Espiritualmente se ve mucho humo y nada de fuego. Todavía hay muchas excusas para no hacer lo que dice nuestro rey.
y pues no vamos a pelear con las personas, porque o amas a Yeshua lo suficiente como para ponerlo en primer lugar, o adoras a alguien más o a algo más. Así que usted tiene que preguntarse cuáles son esas cosas que usted está poniendo en su top, es decir, en su número uno, en su lista de prioridades, para no estar obedeciendo las palabras de Yahweh. Usted también tiene que preguntarse en qué está gastando su tiempo y su dinero. Esas son cosas a las cuales usted realmente está adorando, porque no nos podemos mentir. La escritura es clara cuando dice que Yahweh no puede ser engañado, porque todo lo que el hombre esté sembrando, eso mismo va a cegar. Y tenemos que entender de que o estamos amando a Yahweh o estamos amando o adorando a alguien más o algo más. Bien, entonces, si Yeshua nos enseñó a ser obedientes hasta la muerte, no podemos estar pensando otra cosa diferente, porque si estamos pensando otra cosa diferente, estamos amando más la mentira que la luz de la verdad. Y debemos entender de que a Yahweh no le gustan los mentirosos. Así que estoy tratando de decir esto con todo el amor posible, pero tengo que decirlo. Incluso Yeshua es el que va a responder por nosotros en el día del juicio, pero tenemos que tener algo claro. Él no va a justificar al culpable o al impío y tampoco va a condenar al inocente. Así que tenemos que tener claro de que no podemos hacerlo quedar mal a él en juicio, porque eso sería directamente estar violando el noveno mandamiento, que es no debemos dar falso testimonio, no podemos mentir contra la verdad, sino al contrario, debemos trabajar en pos de la verdad. ¿Qué dice Mateo 24:45? Dice, ¿quién es pues quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, parece un poco estúpido buscar excusas y no hacer todo lo que él pide, pero ¿usted está consciente qué significa esa palabra excusas? Cuando usted quiere una excusa, mire, entienda esta frase, cualquier excusa sirve. Estoy siendo un poco enfático en este momento porque, hermanos, literalmente, cuando nosotros servimos a Yahweh, hay algo que se manifiesta dentro de nosotros y es miedo por sus vidas, miedo por sus familias, miedo por ese 10% que está buscando cómo salvarse. Pero hay que entender una cosa, usted tiene que preguntarse si hoy día Yahweh, si en este momento Yahweh está pidiendo su alma, ¿usted está calificando para entrar en el reino de los cielos o no? Es una respuesta que solamente usted puede darse. Así que sería tonto de nuestra parte cruzarnos de brazos, sacar una bandera diciendo salvos siempre salvos, pero ser conscientes también de que no estamos haciendo lo que Yahweh nos ha mandado. Tenemos que ser realistas. Nuestros pies tienen que estar aquí en la tierra, pero como dijo Yeshua, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es importante entender esto porque si mi corazón está en las cosas de este mundo, en la vanidad de este mundo, en la vanagloria de este mundo, ¿qué estoy haciendo con mi alma? Y el principio espiritual es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo mismo me estoy detestando, si yo mismo me estoy odiando y si yo mismo estoy lanzando los dedos de la suerte con respecto a mi salvación, entonces, ¿qué voy a esperar al final? Miren, muchas personas no se están preparando para el día final porque esto pasará como en el gran examen donde el semestre o se perderá o se salvará. Si usted de pronto ha pasado por alguna universidad, usted está entendiendo estas palabras. Así que en el día final es el gran examen y esto no se va a resolver diciendo capítulos o versículos de la Biblia. Nosotros vamos a tener que responder sí o no de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Yahweh empezará con su pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Si yo demostré estar colocando a una persona o a una cosa por encima de Yahweh, ya de una vez voy a entender de que violé de ahí en adelante ya todos los mandamientos. Ya no habrá esperanza para mi alma y como debemos entender, Yahweh es justo y Él mantiene un balance. Vida eterna, y cuando estamos hablando de eternidad, es una vaina que no se puede medir, es un tiempo establecido donde no hay minutos, horas, simplemente hay un espacio de tiempo que se llama así, eternidad, dice vida eterna, a todos los que perseverando, y esto tiene que ver mucho con la fe, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Como ya les he mostrado a través de la misma escritura, el Salmo 119, que vamos a ver hoy, dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Usted quiere saber qué es la verdad? Salmo 119, verso 142 y verso 160 le va a responder a usted contundentemente qué es la verdad. Y dice, y tu ley es la verdad. No tenemos otra verdad. Esa es la palabra que se hizo carne. La ley de Dios, el Mesías se manifestó en carne. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso la escritura dice que Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es la sabiduría que fue creada a través de Elohim, por voluntad de Elohim, y es lo que ha permanecido con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, estamos hablando de su Hijo, el Mesías Yeshua. ¿Dónde usted puede ver una referencia del Mesías Yeshua aparte de los evangelios? Léase el capítulo 8 del libro de los Proverbios para que usted entienda que están hablando del Mesías y que a través del Mesías fueron creadas todas las cosas que conocemos hoy en día. Bien, pregúntese usted también, ¿Yahweh nos permite elegir la pereza? Miren, si nosotros no somos diligentes en llenarnos de su espíritu, también estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos echando a nuestras espaldas no solamente el tiempo que por misericordia del Padre nos está dando, sino también las instrucciones, sus ordenanzas, los decretos, los estatutos y todos sus mandamientos que Yahweh nos está dando para que empecemos a edificar prontamente nuestra fe sobre la roca. Tenemos que preguntarnos eso. ¿Yahweh estará de acuerdo con la pereza? Bien, porque si tenemos un espíritu diferente, no creo que nos vaya a alcanzar en el día final. Yeshua con respecto de esto habló en la parábola de las vírgenes cuando dijo que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas no solamente tenían sus lámparas, sino también tenían suficiente aceite y eso tiene que ver mucho con el espíritu de Yahweh. Y las otras no fueron capaces porque fueron perezosas, se quedaron dormidas y no quisieron participar activamente en la práctica de la palabra. Por eso sus lámparas, es decir, eso tiene que ver con la escritura, no tenían la práctica en sí. Cuando nosotros tenemos la palabra de Yahweh, es como si Yahweh, como un buen padre, nos da las instrucciones de cómo hacer una torta. Hoy en día, muchos charlatanes están hablando de hacer otro tipo de torta y están hablando de otros ingredientes. Es decir, están hablando de los padres de la iglesia, están hablando de teología, están hablando de exégesis, hermenéutica, apologética y todo tipo de término griego que no tienen nada que ver con la edificación de las almas y que tampoco le va a servir a esas personas para que salven sus almas. Es decir, están hablando de los meros ingredientes, pero no están hablando de cómo es que se tiene que hacer la torta. Y realmente lo que Yahweh está esperando es que nosotros nos volvamos unos profesionales en hacer tortas. Y les estoy hablando de este ejemplo para que ustedes entiendan de que no basta hablar capítulos y versículos y esto y aquello como si fuéramos grandes sabios. Por eso Yahweh va a destruir la sabiduría de estas personas porque Él con su pueblo elegido va a demostrar de que esas personas sí lo entendieron y de que se esforzaron no solamente en guardar, sino también en poner por obra las palabras que Él estableció para la salvación de aquellas personas. Esas personas son aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque es entendido de que no es de todos la fe. Veamos un momentico Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué dice Yeshua que él no vino por los sanos, sino por los enfermos? Si yo no reconozco que mi corazón es un nido de serpientes, está podrido, ¿cómo voy a hablar con mi médico personal? Cuando usted saca una cita por su entidad de salud,
Usted va al médico es a manifestarle eso, usted no va a inventarle excusas. Porque si usted va al médico es porque usted reconoce que está enfermo. Pero si usted se está creyendo hoy en día justo, santo, perfecto, créame, usted está mintiendo contra la verdad, porque eso dice el Nuevo Testamento. No hay hombre que no peque. Pero cuando usted no ha recibido la unción, usted está siendo esclavo del pecado. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8, dice que los que practican el pecado son del diablo. Por eso es importante de que todo discípulo entienda. Una cosa es saber, pero otra cosa es entender de que el pecado es la transgresión de la ley. Si usted, querido hermano, querida hermana, querido discípulo, usted no sabe aún cómo es que se está condenando su alma o cómo va a ser justificado, empiece por ahí, reconociendo qué es lo que ofende a Dios y reconociendo en qué está peligrando su alma, porque miren, nosotros no podemos ser tan soberbios de pretender creer de que yo me muero cuando yo diga que me voy a morir. Tenemos que entender de que se mueren los nacidos, los que aún están en el vientre. Hoy en día se mueren los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos. Y muchas veces no siempre es la misma regla porque siempre imaginamos de que los que se van a morir son los viejitos. Y no, aquí cualquiera se puede morir en cualquier momento. Nadie está exento de que le dé un accidente cerebrovascular. Nadie está exento de que le dé un paro cardiorrespiratorio. Nadie está exento de que usted vaya a la calle y lo arrolle un carro, una moto y ahí quedó el paciente. Si es por la muerte, usted esté tranquilo, todos nos vamos a morir. Lo que usted tiene que preocuparle es, ¿usted para dónde va al final? Porque si su alma será juzgada a través de la palabra, usted como discípulo, como creyente o como usted quiera llamarse, tiene que entender de que su alma será juzgada conforme a lo que está escrito. Por eso, si usted teme a Dios, usted está temiendo a Yahweh y usted teme por su alma, entienda de que el mundo espiritual es mucho más real que esto, porque esto es como un holograma. Nosotros aquí venimos a cumplir una misión y tenemos un propósito. Pregúntese usted, ¿cuál fue el propósito para el cual usted fue creado? ¿Para qué Dios le dio su cuerpo? ¿Para honrar su cuerpo o para deshonrarlo? ¿Para qué le dio a usted una mente? ¿Para pensar o para ignorar? ¿Para qué a usted Dios le dio unos ojos, una boca, unos oídos? ¿Para hacer uso correcto de estos órganos o para pervertirlos y así corromper su corazón o su mente? Usted tiene que entender estas cosas porque usted no puede actuar como un animal salvaje irracional, porque para eso Dios nos dio la diferencia entre los animales y nosotros, porque somos hechos, creados a imagen y semejanza de Él. Y si tenemos entendido de que Adán y Eva fueron echados del paraíso por rebeldes y desobedientes, entonces, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Si nosotros pretendemos gozar de las delicias que el Padre tiene preparado para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, también tenemos que entender de que también tendrá reservado juicios para aquellas personas que no quisieron obedecer, sino quisieron contender con Él, llevándole la contraria siempre. Por eso usted, querido hermano, querido prójimo, si usted no sabe de que si usted no está obedeciendo a las palabras que están contenidas en la Biblia, porque realmente usted no ha conocido verdaderamente qué es el amor. Y el amor no significa recibir, el amor significa dar, honrar, respetar, tener compasión no solamente conmigo mismo, sino también hacia los demás, porque precisamente Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio nos enseña a nosotros cuál es la perfecta relación con nuestro Padre, con nuestro Creador, con su Hijo y también con nuestro prójimo y con nuestros hermanos. Tenemos que entender de que en los proverbios está la perfecta instrucción para sabernos comportar ante los demás. Es más, les puedo decir, sin temor a equivocarme, de que los proverbios nos pueden enseñar hasta matemáticas financieras. A usted los proverbios le van a enseñar cómo saber educar a sus hijos. A usted los proverbios le van a enseñar a dejar de ser una persona conveniente, manipuladora, mentirosa, hipócrita, que aparenta. A usted los proverbios le van a enseñar muchas cosas maravillosas porque ahí está la sabiduría escondida desde tiempos antiguos que hoy en día muchas personas están ignorando por su propia conveniencia porque esos muchos creen que solamente basta sentarse en una silla, calentar ese puesto, dar un diezmo y decirle a todo amén. Ese es el bendito problema de
el 99% de las personas que hoy en día dicen creer en Dios y amar a Dios. Porque pues de los que están del otro lado, pues ya no se puede esperar nada. Pero se supone que si nosotros estamos aprendiendo de Dios es para la salvación, no por mera información o por acrecentar un sentimiento falso. Porque Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa que la fe del Mesías no se basa en una oración de fe, no se basa en un mero querer, anhelar, no se basa en un solo pensar, se basa también en un accionar. Cuando nosotros somos conscientes de esas cosas, estamos listos para participar de la sana doctrina. Esa es la sana doctrina. Poner por obra las palabras de aquel que yo le digo Padre, de aquel que yo le digo mi Dios, de Él, a través de su Hijo. Por eso es importante que nosotros atendamos fielmente y con perseverancia las instrucciones que están consignadas en aquel libro. Bien, así que si estamos leyendo la Biblia, ok, ya estamos leyendo los ingredientes. ¿Qué nos hace falta? Poner esos ingredientes, mezclar la harina, el agua, los huevos, la sal, el azúcar, la crema y todo lo que se necesita para poder armar esa torta y nos vamos a volver unos profesionales haciendo tortas. Y es una torta que vamos a tener que compartir con los demás, porque a eso también hemos sido llamados. Miren, no por nada ustedes revisen las cartas que Pablo escribe a Timoteo y allí están los estándares que se están pidiendo para aquellas personas que se hacen llamar pastores, profetas, ministros, evangelistas para ellos, porque es importante que nosotros primero demos ejemplo, es decir, como está escrito, por sus frutos los conoceréis. Si mi casa está en desorden, ¿cómo voy a pretenderle decirle al mundo, sálvese porque el infierno es latente? Eso es hipócritas, es algo falso. No soy capaz de ordenar mi casa, ¿qué menos voy a ordenar la vida de los demás? Empecemos por ahí, porque cada casa es nuestro primer ministerio. Una vez que yo logre evangelizar a mi esposa, a mis hijos, ya estoy listo, ya soy un anciano para poderle decirle a los demás cómo es que tienen que hacer las cosas, porque esas otras personas también tienen hijos y cuando yo reconozco esas cosas, reconozco el principio espiritual de la escritura. Mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí están las primeras comunidades. No son esas falsas iglesias de garaje, donde el tipo habla rabasamasaya y pone esa cara lánguida y pone a un pianista de fondo para poder conmover esos corazones y mirar de qué manera al final les puedo sacar la plata y amenazarlos de que si no dan el diezmo, entonces están robando a Dios. Tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando y debemos tener cuidado qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos, porque allí está el núcleo central de toda mi fe. ¿A quién estoy oyendo y qué es lo que estoy haciendo? Es importante que entendamos esto. Si mi fe está edificada sobre la roca, eso significa de que yo ya hice mi primaria. Y si no he hecho mi primaria, entonces, ¿qué estoy esperando para hacerla? Debo entender de que allí está el amor hacia Elohim y hacia mi prójimo. Los dos más grandes mandamientos de los cuales habló Yeshua. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque allí está resumido o contenido toda la Torá o la ley y los profetas. Por eso estos movimientos hoy en día de domingo que tienen que ver con el Elohim de Israel, que tienen que ver. No hay un solo verso donde se niegue el día de reposo y se haya interpuesto el día de domingo. No hay un solo mandamiento. Pero lamentablemente hoy la fe de esos muchos está fundada y cimentada en las interpretaciones de los hombres. De esto han salido escuelas, universidades, ministerios, evangelistas o evangélicos que hablan de trascender continentes y llevar la palabra de Dios cuando si nosotros somos conscientes, están predicando mentiras, están predicando iniquidad, están predicando con mucho amor, rebelión hacia el Altísimo y hacia su Hijo. Por eso el Salmo 146 es claro en que no debemos confiar en los hombres. No confiemos en los hombres, por favor, no confiemos en los hombres porque maldito el hombre que confía en el hombre. El aliento del hombre sale de su cuerpo y su cuerpo vuelve a la tierra, pero el que hace la palabra de Elohim permanece para siempre. Si usted está haciendo este curso para alcanzar la corona de la vida eterna, entienda esto,
No confíe en los hombres ni en sus interpretaciones. Por amor a su alma, por amor a Dios, no lo haga. Esfuércese en poner por obra las palabras que están contenidas en el libro. Ponga por obra esos ingredientes y miren, el espíritu puro y sin mácula le dará a usted el entendimiento necesario para que usted pueda caminar en ese camino angosto que lleva a esa puerta estrecha y que conduce a la salvación, donde Yeshua dijo que pocos son los que lo hallan. Y si dijo pocos, es porque las personas de hoy en día están buscando algún tema de idolatrarse a sí mismo ante los demás, está buscando alguna excusa para llamarse a sí mismo algo que no es en la verdad. Y estoy hablando de la verdad escritural.